ventanas grandes, una cocina integrada con el salón, un buen espacio de descanso, ya sea sofá o cama. ¿Menos es más o más es más? No, menos es más, mi Van der Rohe. Y Dios está en el detalle. ¿Funcionalidad o impacto visual? ¿Qué sos cabrón? El impacto visual es un carácter y un factor que hace a la venta y que hace a la sensación. Pero sí que me han formado con una trilogía que tiene que ser la funcionalidad por un lado, la parte estética por el otro y la estructura por el otro. Y que si alguno de los tres puntos falla, hay que volver a pensar. Proyecto urbanístico. ¿Piensas en una vivienda emocional o una vivienda estratégica? Me gusta siempre pensar en lo emocional. Siempre creo que construimos para el ser humano. Y el ser humano vive sobre emoción. Entonces tiene que tener un carácter emocional que hay que entenderlo y que hay que sacar y buscarlo. Algo hay que darle a la casa para que se quede grabado en la retina, para que el cliente luego haga el resumen y se encariñe con esa casa. ¿El mayor error que crees que comete un propietario pensando en vender la casa, no en quedársela? En cuanto a reforma o a decoración. Primero te tiene que despojar de todo el alma de la casa que le ha puesto durante toda su vida. Y la casa tiene que estar vacía. Hay que dejar un lienzo en blanco para que el propietario que vaya a entrar, el nuevo propietario, cree en su cabeza su nuevo hogar. Bueno, pues hola a todos, ya sabéis que yo soy Ana Álvarez y soy agente inmobiliaria y hoy os traigo a Agustín Scagliotti, que además de un gran profesional, pues pertenece a mi vida, porque me has acompañado en varios proyectos de mi vida, en algo tan personal como es mis hogares, mis dos últimos hogares y luego donde más tiempo paso realmente, que es en la oficina. Los proyectos más lindos. Pues sí, los que más visualmente disfruto de ellos. Sí. Gracias. Y yo uno de los que más disfruta creándolos porque son el hogar, no es una vivienda. Eso es. Es mucho más. Bueno, pues Agustín, en estos proyectos, ¿cuántas veces has tenido que aguantar mis cambios de humor? ¡Qué cabrón! Pues casi como los míos de humor. Pasa que yo lo sé llevar mejor que tú. No, pero yo que sé, bien, ¿no? Creo que hemos desarrollado proyectos juntos y nos hemos entendido muy bien en el proceso. Creo que como cliente, te lo he dicho algunas veces, sos una persona que sos muy rápida y a mí me permite, y delegas muy bien, y permites libertad para que las personas se puedan desarrollar en el desarrollo de proyectos. Por lo cual uno puede plasmar la idea que tiene con más facilidad que con otros clientes que pueden suelen tener muchas trabas o que suelen ser más indecisos. Entonces, aunque quizás tengas indecisiones, como delegas, lo trasladas al proyectista. Creo que, bueno, hablando un poco de mí, que no era la idea, pero creo que lo que tengo claro es lo que no quiero. Sí. Entonces ahí pongo mi límite y soy una cabezona, esto no quiero, soy intransigente, pero después con lo otro, pues me da igual, ¿no? Sí, pero sos muy clara en las decisiones. Y cuando hemos trabajado juntos y hemos desarrollado proyectos, a la hora de, ¿y qué hacemos? ¿Y qué ponemos? Y dime, es muy rápido, mucha agilidad. No se paraliza el proyecto, no se ralentiza. No, Entonces, es verdad que es soy muy ágil, resolutiva. Sí. es muy ágil. Si esto no Va se puede, casi a la velocidad del pensamiento. Entonces eso hace que el proyecto sea muy ágil y que el producto final sea bueno. Bueno, gracias. Y también porque nos caemos bien al final. También nos conocemos. Sí, nos conocemos y cada uno sabe hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Es verdad. Pero cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegas a decidir? ¿Cómo llegas a ser arquitecto y por qué? Uf, qué pregunta larga. Me crié en un entorno muy relacionado con la construcción. Mi padre tenía empresa constructora, entonces siempre había arquitectos en el entorno. Y como se me daba muy bien las manualidades, el dibujar y tal, esta cosa que siempre dice, este va a ser arquitecto, por dibujar bien, cosa que no sé por qué, cuál es la relación, porque bueno, está bien, antiguamente se dibujaba tablero, pero el dibujar también te puede llevar a otro camino, ¿no? De hecho, cuando me tocó realmente elegir la carrera, no sabía realmente si quería ser arquitecto, lo repetía de memoria, esto, ¿qué vas a hacer cuando termine los estudios? Arquitecto, repetías de memoria. Pero realmente estuve inculcado pensando... por alguien? O sea, ¿alguien te dijo, tú vas a ser arquitecto? Hombre, cada uno que te veía dibujar, este va a ser arquitecto. Claro, como estaba en un entorno de construcción y de arquitecto, este va a ser arquitecto, este va a ser arquitecto. Creo que se contagia, porque al final, mi hermano que no me lo veía venir que iba a ser arquitecto, es arquitecto y estudiamos la carrera juntos, que fue maravilloso. Y mi cuñada, que se conoció con mi hermano en la carrera, también es arquitecta, obviamente,
Y los hijos, ahora también hay uno que se acaba de recibir arquitecto, hay una que está a punto de recibirse. Nunca sabremos si Así es que parte de la educación yo creo o que parte de la genética. sí, no sé. Algo hay, Creo ¿no? que hay un poco de las Sí, dos una cosas. simbiosis. Sí. ¿Y cómo? Porque no, parece que no eres español. No, no ¿Cómo soy llegas a español. España? Bueno, yo vengo de una colonia que es Argentina. Me he criado en una casa italiana y siempre tenés, aparte de la formación de la arquitectura en Argentina, es absolutamente europea. La transculturación a América casi se visualiza en un lapso de 6 meses. Entonces es muy normal que un arquitecto se reciba y venga a hacerse un año sabático aquí, a conocer lo que ha visto en libros. Actualmente tenemos esta info de internet, pero en su momento yo me crié con bibliotecas, fotografías en blanco y negro y estudias arquitectura europea 100% a través de fotografías. Entonces, claro, querés venir a pararte a escala uno en uno frente a todos los edificios que has visto. Edificios, urbanismo, paisajismo. Y de esa forma que me vine aquí, a conocer Europa. Y por circunstancias de la vida me metí en un proyecto que me llevó 2 años hacerlo en Alicante, que fue la estación de autobuses de Benidorm, que lleva también un complejo de turismo y un hotel. Y a los 2 años pues ya había conocido a lo que es mi actual mujer y volví a buscar mis cosas argentinas. Y ya me quedé en este barco. Y la vida. Y la vida, y la vida. La mujer, 2 hijos, ahora recientemente un perrito. También recientemente un perrito. Una casa con otra casa. Sí, también. Ya un proyecto con otro. Y se va ampliando. Y la raíz oye, queda. Aus, ¿te vienes a grabar un podcast? No, venga, va, porfa. Sí, más Aquí o menos. Después de no sé cuántos años, aquí estamos. Ya veis, soy un poco reacio a estas cosas. Pero bueno, acá estoy. Me has convencido, como siempre. Siempre. Me has convencido. Estábamos hablando antes de la influencia que has tenido, que tienes en mi vida personal a través de mis casas. O de la casa de las casas donde he vivido más que mis casas. De tus hogares. De mis hogares, sí. Sí. ¿Qué influencia tiene el hogar en la personalidad o viceversa, la personalidad en el hogar? ¿La personalidad tuya? De cada uno. Yo creo que como arquitecto llevamos la fotografía de la persona que tenemos delante, tenemos que saber escucharla para poder transformarla en su espacio. Y ese es lo bonito de hacer un proyecto personalizado. En la arquitectura, aquí en España, por lo menos en la zona nuestra, se desarrolla siempre el carácter universal porque nunca sabes quién la va a habitar. Y lo bonito de la arquitectura es saber quién la va a habitar. No es lo mismo una casa para un trapecista que para un payaso o para un contable o para una persona que nada o que hace gimnasia. Para una familia, que para una persona soltera. Ya ni hablar si encima ya involucramos los factores de familia, de números, de personas, animales, es que todo eso le va a dar forma a ese espacio. Entonces, de alguna manera se hace más fácil porque le pones como cara a la arquitectura que tienes que enfrentar, al espacio que tienes que desarrollar, y lo hace mucho más creativo, mucho más agradable porque encuentra ese factor de me encanta, ¿no? Cuando lo estás haciendo y cuando lo terminas, es lo que yo quería. Y no hay palabra más bonita que el cliente diga, es exactamente lo que yo quería. Has hecho lo que me estaba en mi cabeza. Entonces, es que has sabido leer, ¿no? Y es bonito, claro que es bonito. Y es lo que me ha pasado con tus casas, que te he hecho la casa a ti. Cuando hicimos la primera, aparte tuvimos un factor en común que los dos estábamos esperando tener una familia. Ninguno de los dos sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entonces cuando yo te hacía tu casa, de alguna manera también estaba como creando ese espacio nuevo que no sabíamos cómo crearlo, ¿no? Los dos estábamos esperando niñas, sé que también me era familiar. Que además se llevan poquísimo. Sí. Y la verdad que era espectacular. Fue muy bonito hacer aquella casa y lo más bonito fue desarrollar aquel proyecto que ya congeniamos con tu madre, porque la casa ya sabías que venía, por esos pequeños detalles que hacían a la magia de ese nuevo hábitat que ibas a tener, que era tu vida. No sé si te acuerdas de la sorpresa. Sí, del cuadro. Era toda tu vida. Por supuesto, ¿no? El cuadro que me Habrá que continuarlo ahora. Precioso. Y además que lo has trasladado exactamente a mi nuevo hogar. Claro, ahí está. Que también fue otra sorpresa, que ahí ya me meto yo en mi vida personal. Estamos hablando, además es que lo has hilado perfecto, Agus, el tema de que no es lo mismo hacer un hogar cuando ya tienes claro la fotografía, o sea, quién va a vivir en ese hogar, que cuando haces un hogar o una casa de catálogo.
Y ahí es donde me gustaría incidir, porque al final yo soy agente inmobiliario, Ujú. a veces recurro a ti para poder hacer proyectos de trabajo o sea, de profesionales, no solamente personales, y la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia entre hacer un hogar para alguien concreto o preparar una casa para venderla o diseñarla? Bueno, el, cuando hacemos, acá estamos más habituados justamente a hacer ese otro producto, ¿no? Tenemos que hacer un producto que sea universal, tenemos que entender de alguna manera el cliente que tenemos, ¿no? Tenemos un consumidor de la arquitectura acá en un factor mayoritariamente nórdico, ¿no? Eh, entonces entiende, hay que hacer una arquitectura que les sea agradable a ellos, pero no interpretar la arquitectura nórdica, porque ellos vienen a buscar la arquitectura mediterránea. Entonces hay que hacer como una fusión de ambos para crear un ambiente, no solamente una distribución, sino porque la distribución también es distinta. Ellos vienen determinado tiempo acá que no habitan una casa, entonces priorizan otros espacios de la casa. Por ejemplo, El dormitorio podría ser más pequeño, pero un salón tiene que ser amplio, una en sus cocina tiene que ser países. generosa. En sus países originales los dormitorios son más grandes que los que buscan aquí en España, por ejemplo, como segunda residencia. Sí, sí. De hecho, mi mujer es alemana y conozco muy bien cómo se distribuye una casa por ahí. Y son como pequeñas casas. O sea, cada dormitorio tiene casi su propio salón. Se pasa mucho tiempo dentro de cada habitación. Hacen como vida, el clima también. Nosotros acá tenemos un clima que hace que la casa pueda ser más pequeña y que los espacios exteriores sean más amplios. O los espacios comunes, ¿no? Que los tengo muy familiarizado a ver. Y hacemos mucha vida social cuando se viene aquí, por el hecho de que venís casi como en vacaciones. Entonces la cocina tiene que ser generosa, tiene que estar vinculada al salón, la cocina. Las cocinas en los espacios nórdicos, las cocinas suelen estar separadas, también por una cuestión de clima, ¿no? Entonces son espacios que se tienen que cerrar con puertas para ir acondicionando climáticamente a lo largo del día. Y tú te vas moviendo en la casa, ¿no? A la mañana desayunas en un lugar, te lo vas trasladando al comedor, luego te trasladas al salón, terminas en el dormitorio. Vamos, que si quieres dormir en un dormitorio más horas de las debidas, se te empieza a enfriar el dormitorio, porque se para la calefacción del dormitorio y tienes que salir corriendo. Y te vas A lo que te toca. Ellos son más metódicos, ¿no? Eh, Nosotros ahí tenemos la improvisación, que creo que nos enriquece muchísimo. Y creo que ellos también vienen a buscar esa vida más improvisada. Entonces, es más desenfadada y creo que la arquitectura también se hace más desenfadada acá. Por eso se puede vincular y unir un salón, un comedor, una terraza, una cocina. Y, cuando vas a desarrollar una casa, mm, el proyecto de una casa para vender, sí, no para, no para alguien en concreto, sino mm, un proyecto urbanístico. mm. ¿Piensas en una vivienda emocional o una vivienda estratégica? Me gusta siempre pensar en lo emocional. Siempre creo que construimos para el ser humano. Eh, y el ser humano vive sobre emoción. Entonces tiene que tener un carácter emocional que hay que entenderlo y que hay que sacar y buscarlo de alguna manera, hay que encontrarlo. Ya sea pueden tener vistas reales o crear una vista a través de una ventana. Los materiales tienen que transmitir emociones, no hay que ser tan híbrido en la arquitectura, porque si yo entro a una casa en carácter inmobiliario, que es lo que me preguntas tú, yo vengo a comprar una casa y yo visito 5 o 6 agencias, me emborracho de arquitectura. Algo tiene que tener la casa para que cuando yo termine el día, yo diga, me gustó la casa de las cascadas esa que tenía en el fondo de las habitaciones, que eran como unos papeles pintados, no sé qué lo que era, pero algo, ¿te acuerdas de las casas esas de las que llevaba mucha madera y verde? Entonces, algo hay que darle a la casa para que se quede grabado en la retina, para que el cliente luego haga el resumen y se encariñe con esa casa. O con la luz que le entra a la casa. Ya puede ser natural o artificial, pero tiene que tener, ellos buscan luz. Todo el mundo busca luz, ¿no? Nos refugiamos en una cueva, pero si a la cueva le entra un rayo de sol, ahí es donde va a querer estar. Te voy a hacer otra pregunta. Y aquí creo que discrepamos muchísimo, porque además creo que en este punto somos muy distintos. A ver. ¿Pero qué eliges? ¿Funcionalidad o impacto visual? Bueno, que sos cabrón. Eh, Me gusta mucho el interiorismo, por lo cual entiendo que el impacto visual es un carácter y un factor que hace a la venta y que hace a la sensación. Pero sí que me han formado con una trilogía, que tiene que ser la funcionalidad por un lado, la parte estética por el otro y la estructura por el otro. Y que si alguno de los 3 puntos falla, hay que volver a pensar. Es un poco la formación que yo tengo.
Entonces me gusta cuando tú me dices, sí, pero tiene que ser funcional. Yo lo estoy pensando que sea funcional. Pasa que por ahí me suelo equilibrar, se me suele inclinar la balanza. Las sillas, por ejemplo, Sí, ¿no? por Que hemos ejemplo. tenido. Pero bueno, El yo... sofá. Pero bueno, Quiero un sofá cómodo. pero el sofá es comodísimo. Comodísimo. A que te llevé al primer sofá cuando nos Sí, sentamos, sí, pero es el ese sofá. es el ejemplo, ¿no? Claro. Típico entre nosotros, ¿no? El sofá, ¿cómo tiene que ser el sofá de Ana? Cómodo. Vamos, pero bueno, me lo pediste tú. Aparte me dijiste, cómodo que yo me pueda despatarrar encima con mis hijas. Entonces, tiene Pero que es ser un verdad sofá... que te dije, de forma concreta, que visualmente no se vea desordenado. Claro, correcto. Que no querías esos sofás con cojines y demás. Eso es Bueno, por eso... esa desestructura que a mí me genera desorden visual. Pero eso es lo bueno que tiene en la comunicación nuestra. Porque sofá es una palabra gigantesca a la hora de elegir uno. Y de hecho, cuando yo me ponen el lienzo en blanco, me automareo. ¿Vale? Entonces tengo que crear yo un timón en la cabeza y decir, voy a hacer una casa equina. Y me invento y pienso que la persona que lo va a habitar es una persona que hace equitación. Entonces eso a mí me da un Pensando en rumbo, tu hija. ¿vale? Pues, como mi hija, por ejemplo. Por eso me da un rumbo en colores, en materiales, en texturas. En olores, quizá, ¿no? También, también. Pero me lo tengo que crear. A mí el lienzo en blanco, así sin más, Claro. me deja la cabeza mal, Claro. porque tengo que canalizarlo. Y cuando te toca incluso hacer muchos pilotos para la misma constructora, tienes que pensar que cada piloto, cuando le entre el visitante, no se tiene que marear y confundir después. No tiene que ser la misma estética. Entonces, cada uno tiene que tener Algo distinto. algo distinto. Color, La casa del mar, ¿vale? La casa del bosque. una temática, ¿no? Sí, yo le busco una temática. Que me va a dar color, me va a dar texturas. Pero me gusta eso que has dicho del trípode, ¿no? De Sí. que era la funcionalidad, el visual y La estética, estructura. la estética y la estructura. Eso. Si algo falla, algo va mal. Tenés que volver a... Por eso creo que cualquier arquitecto se lo han enseñado en su formación. Bueno, hay gente que yo creo que olvida la parte de la estética. Algún arquitecto a lo mejor es demasiado como radical y solamente se para en la estructura y no mira la parte más estética, ¿no? De la decoración e interiorismo. Que tú lo tocas, pero no todos los arquitectos lo hacen. Quizás por mi formación. No es la misma la formación que tiene un arquitecto aquí en España que la que tiene en Argentina. En Argentina el arquitecto incluso construye. Cuando tú buscas un arquitecto, buscas porque diseña bien, porque es buen economista, porque se va a quedar con tu dinero durante un año y medio que dure la obra. Y con esos tiempos y esos balances económicos que tiene Argentina, que son una montaña rusa, yo te doy un presupuesto y te digo la casa te va a salir tanto y tengo que llegar al final del proyecto con ese coste. Porque si no, yo al final pierdo dinero. Porque yo gano dinero realmente con la ejecución de la obra. Y también me busca porque yo ejecuto bien, tengo un buen equipo de gente formado. Entonces no tiene nada que ver. Yo llego acá, yo de hecho los primeros años estuve un poco en ascua en la cabeza, así, porque estaba todo el día metido dentro de una oficina, no pisaba la obra. Por eso me recanalicé, hice un fénix con el tema del interiorismo, porque el interiorismo sí que me vuelve a llevar a la persona, al cliente final. ¿Vale? Y es la parte emocionante que yo busqué cuando estudié arquitectura. Es algo que yo creo que te diferencia muchísimo, o que es tú como tu característica principal, que es que haces un proyecto completo. Y cuando hablo de completo, es el cojín colocado. Claro. En la punta del sofá con la manta. Si me dejas, claro, te compro los sujetadores. me haces la comida. Vamos, pero pienso hasta dónde voy a hacer la colada y todo. En mi casa todavía. Sí, de verdad, lo tengo en el coche. Todavía a lo mejor entras y me colocas. Ahora que está mi madre entró a tu casa cuando estábamos en obra, que había un viento tremendo. Tenemos que ir, no, iré contigo. Tú ahora habitas la casa. No importa, si tienes la llave puedes entrar. Bueno, hablando sobre el tema tengo unos propietarios que han decidido vender su casa. Sí. Y quieren, pero está muy vieja, está muy fea, está destrozada y le quieren hacer esa reforma o esa decoración, esa puesta en punto para poderla vender. En esos casos, sí, ¿cuál es el mayor error que crees que comete un propietario pensando en vender la casa, no en quedársela? En cuanto a reforma o a decoración. Siendo que va a reformar la casa, le va a poner dinero, va a hacer una inversión. Sí. Primero te tiene que despojar de todo el alma de la casa que le ha puesto durante toda su vida. Entonces, uno le coge cariño a determinados muebles que vienen a través de la vida propia. Y la casa tiene que estar vacía. Hay que dejar un lienzo en blanco para que el propietario que vaya a entrar, el nuevo propietario, cree en su cabeza su nuevo hogar.
Si tú le pones, le vas a dar una alineación de estética, te va a criticar la estética y no va a ver el espacio. O sea que primero, limpiar. Y sí tiene que acondicionar principalmente una casa, los baños tienen que verse nuevos, porque son una parte pulcra de la casa, y el lugar donde se habita, que es la cocina. Hoy tenemos una vida donde las reuniones se hacen en cocina. No es como antiguamente, que la cocina la poníamos aislada, teníamos a alguien que se metía a la cocina a cocinar y tú te sentabas aquí y te traían la comida. Entonces, la cocina hay que integrarla al salón. ¿Pero la cocina es el corazón de la casa? Sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy casi no hacemos reuniones en la casa, por lo cual quien entra a tu casa es alguien de mucha confianza y entra a comer. Difícilmente tú invites a alguien a sentarlo al salón tipo el vendedor de Amazon. Va a entrar, se va a sentar contigo, mientras tú preparas algo, sacas una copa, destapas un vino y cueces algo seguro. Entonces la cocina es el corazón, por lo cual es un error separar la cocina del salón porque tiene que estar unido. Esa cosa que todavía de memoria hacemos, donde te hacen en la cocina por un lado, te le ponen una puerta como si ahí fueran a matar un cerdo y fueran a cocer grasa y oler la casa. No, es que no es el caso. No es el caso hoy. Hemos cambiado tanto, es verdad, ¿eh? Claro, ya no ponemos casi ni cerámica. Antes los cerámicos iban hasta el techo, porque quizás le metía el cuchillo a un cerdo y volaba sangre, había que limpiar la cocina, ¿no? O metías fuego y se llenaba de hollín. Pero hoy las cocinas son muy limpias, casi no ponemos cerámico. Son muebles, ¿no? Cocinamos sobre muebles. Y tenemos que integrarla. Entonces, yo creo que a tu pregunta, no sé el error, es difícil de responderte a cuál es el error que comete la gente. ¿Qué es lo principal que se tiene que hacer? Eso te iba a decir, te cambio la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que despojarse del alma. Entregar, intentar no gastar dinero y entregar la responsabilidad a un profesional. Porque el profesional te va a saber leer cuánto dinero te vas a querer gastar y va a entender que la casa la vas a vender. Pero ¿no es profesional? ¿Es arquitecto típico español que te hace líneas y te desarrolla un proyecto, o un interiorista? Yo prefiero que lo ponga en manos más de un interiorista, no de un decorador. El decorador te va a querer vender muebles. De un interiorista, de un técnico, de una persona que entiende el espacio. Los espacios, los colores. Y las personas que están en tu mundo también van a entender, es muy importante que participen de ese... Los inmobiliarios. Claro, porque es la persona que te va a querer ver el espacio vacío. O sea, si tú al final tienes una familia grande... Sin muebles, no. Hombre, una mesa así de... Quizás en tu vida necesitas esta mesa así de grande. Pero para la casa, para vender, yo tengo que meter una mesa pequeña. Para que el espacio se vea más allá. Para que el espacio se vea grande. Y luego también es un factor que yo utilizo mucho, que es vestirlo muy bien. Una buena lámpara, una lámpara de diseño, una buena silla, son elementos que cuando entra a la gente impactan. Un buen sofá, que no se vea grande, tiene que ser pequeño. No un sofá cómodo, sino un sofá. Tiene que ver un salón armado, aunque sea pequeño. Es un poco casa de muñeca. Y que luego el cliente al final entra y dice, jolín, esto es muy pequeño, se me quedan las piernas afuera, ¿no? Me voy a comprar un sofá más grande. Pero como pongas de entrada la cama que va, el sofá que va, se achica el espacio. Entonces se tiene que vender espacio, no muebles. Y los muebles tienen que ser significativamente bonitos. Un poco esa es. Es que te tenía unas cuantas preguntas. ¿Sí? Me las has ido desarrollando sin hacértelas. ¿Ah, sí? Sí, mira, por ejemplo, te iba a preguntar qué cosas hay que quitar sí o sí antes de poner la casa a la venta. Ya me lo has contestado. Ah, yo te lo he contestado. Y también te iba a preguntar hasta qué punto influye el interiorismo en el precio de venta. Pues influye un montón. Que es que ya me la has desarrollado también. Sí. Y luego te iba a preguntar ¿puede una buena decoración hacer que una vivienda se venda más rápido? Me acabas de contestar lo de la lámpara. Claro que sí. Indiscutiblemente. Porque es con lo que la gente entra y ve. Te quedé sin pregunta. No, me puse a hablar mucho. Tengo más, me encanta. Yo sabía que te he dicho antes, cuando me has preguntado, ¿qué vamos a hacer? Pues fluir simplemente. Yo te voy a ir haciendo preguntas y me vas a ir desarrollando, pues si al final nos llevamos de puta madre, Agus. Un proyecto. Cuando llegas a una vivienda, Agustín, me has dicho antes, te iba a preguntar por dónde empiezas, y me has hablado antes de que te haces una fotografía de la persona y de sus hábitos de vida. Claro, del grupo o de la persona. Yo tengo que entender la persona. Cada proyecto, en ese caso, que es maravilloso, cuando tocas directamente al cliente. No sos intermediario a través de una constructora, por lo cual ahí es la parte universal que es abstracta. Entonces, cuando haces una torre, un edificio en torre, es abstracto. Entonces, estamos
mecánicamente estamos ejercitados para poder desarrollarlo, pero lo bonito es Pero hacer incluso la cuando tienes un vivienda. proyecto de una promotora, Sí, recreas esa fotografía imaginaria de quién, claro. o sea, el target, de quién va a comprar esto. Antes hablamos de los noruegos, de los Sí, escandinavos, ¿no? sí. Eh, Tú te imaginas, bueno, esta promoción por esta zona, por esta ubicación, el cliente final será tal, y estos son sus hábitos de vida, y te haces como un prototipo de cliente y sobre eso empiezas a estructurar el piloto, por ejemplo. Sí, de alguna manera entendemos el consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a ver una casa acá, difícilmente entres a ver una habitación principal con una cama de matrimonio y luego habitaciones con camas individuales, Porque es la familia, ¿no? ¿vale? Que es una familia. Eso si te vas El a una matrimonio ciudad, y lo los vas a hijos. ver. Acá vas a entrar, todos los dormitorios van a tener camas de matrimonio. ¿Por qué? Porque vienen en grupo, en parejas, y bueno, si al final un niño tiene que dormir en la cama de matrimonio, pues está feliz de la vida. Y si tiene que dormir con el amigo, pues la misma cama, ¿no? Pero nosotros solemos armar acá 3 dormitorios, pues son 3 dormitorios. Si son 3 en suite, 3 en suite. Mejor. Mejor que mejor, vamos. Eh, Porque es el consumidor. De alguna manera te la está recreando a la ¿Por hora dónde de diseñar. empiezas a hacer un proyecto? Bueno, el programa es el que tengo que entender. ¿Para cuántas personas? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuántos dormitorios tiene que tener? Entonces ahí ya tenés un programa armado. Eh, Un programa, Luego, dices, un programa informático. no, Que le mete no, la no, no, un codificación. programa es para cuántas personas va a ser la vivienda, para qué Como tipo un de check, unas primeras hábito. preguntas, ¿no? Claro, tenés un programa, De es de resi. residencia Pues permanente, eso. claro. Entonces ahí tenés, eso es lo que nosotros llamamos programa. Luego tenés por el otro lado un factor que es importante, que es la parte económica, la calidad de materiales que se le va a aplicar para ver entonces hasta dónde, si te toca una caja de cerilla, cómo le sacas punta y barnizas esa cerilla para que quede maravillosa. ¿Qué El materiales presupuesto. hoy hay para aburrir? Sí, el El presupuesto. presupuesto. Entonces ya miras a Si ver. disparas con pólvora de rey, que te encanta. Sí, pero de alguna manera si empiezas a simplificar ideas y paranoias, ¿no? Decir, porque uno se va informando de cosas y hoy por hoy hay cosas maravillosas, ¿no? Que esto que entras a un baño, ya yo siempre digo que ahora un fontanero que antes tenía que enchufar 2 tubos para tener agua, pues ahora tiene que tener informática metida en la cabeza y en la formación. Hay un electricista de por medio, porque al final hay un teclado ahora para ducharse. Eh, entonces, claro, todo eso va en función del presupuesto. Y eso hace un poco ese desarrollo técnico de un baño puede ser un spa o un baño puede ser un lugar para asearse. Y sencillo, pero tienen siempre que buscarse el punto bonito, que estéticamente hoy el mercado nos ofrece maravillas. O sea, un grifo negro puede salir 7.000 o puede salir 300. O sea y es negro. O sea que estéticamente lo logra rápido. La calidad del producto es la que pueda discernir en todo esto. E incluso si quieres que sea algo para siempre, que es lo que yo siempre busco como estética personal, que la arquitectura no tenga, eh, digamos, un factor de moda, ¿no? Hemos trasladado la moda de la ropa de temporada en temporada a la arquitectura hoy, ¿no? Entonces, este año se usa tal cosa. Un poco locura, ¿no? Pero se hace así ahora. Eh, Bueno, en colores, ¿no? Por ejemplo. Todo, estampados, colores, los colores formas, las formas te cambia el mueble. Eh, entonces, pero vamos de temporada. Pero a mí me gusta hacer una arquitectura que sea más atemporal. Me gustan los materiales nobles, atemporales. Si se usa el bengué, o no sé, evito el bengué, busco cuáles son las maderas que sean nobles y que se usen siempre, ¿no? Entonces hay determinadas maderas que siempre van a quedar bien a lo largo del tiempo. Un buen roble queda bien, un buen nogal americano queda bien a lo largo del tiempo. Las piedras te volvés loco, hoy hay mármoles y no sé qué. Pero un travertino es para siempre. Mira tu casa, es travertino. Roma está hecha con travertino Ay, y mira. es bellísima. Y entonces vas a entrar a la casa y hay que evitar que la casa es una inversión de largo plazo y no puede estar en el cambio de temporada cambiando la casa. Entonces, tenemos que hacer que la casa no envejezca. No ponerle fecha. Cuando pecas y Hostia, caes en ese Agustín, es que, punto. ¿sabes? Justo ese tema lo mm, hablé. Bueno, yo estuve viviendo en mi anterior casa mm, 15 años, ¿no? sí, Los de Carlita. Y justo antes de cambiarme, yo creo que estaba haciendo la mudanza, sí, que además es que estaba mala y me ayudaron mis amigos y tal. Y me decían, ostras, es que la casa se ve nueva.
Es que es atemporal. Pero exactamente, es que la Ah, hiciste atemporal, porque claro, tenía una reforma de hacía 15 años. correcto. 15 años es un montón Es ya. un montón. Y es que la casa se seguía viendo súper actual. Sí, totalmente. Bueno, Coincides, ¿no? sí, y tu casa aparte fue una época muy buena de cambio, donde dejamos de usar los tubos fluorescentes y apareció el LED. Y, y empezamos a aplicar esa nueva tecnología y la metimos a tope en tu casa, a esa Bueno, sí, sí, tecnología. sí. Pero Los después de inodoros 15 años. suspendidos, todo eso lo metimos en tu casa, era una súper novedad. Pero si te fijas, las piedras esas que pusimos, yo busqué sensaciones en la ducha, colocar las chinas, hacer un poco de sensación de No, es spa, que molaba ¿vale? muchísimo. O Que sea, la moló un casa montón esa. y sigue molando, No, 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 ¿vale? 15 años Sí. después. Es impresionante, ¿eh? O sea, que totalmente de acuerdo. Elegir La materiales aerot- atemporales sí. que sean, que no sean de Tenía tendencia. cromoterapia, tenía luces Sí, sí, azules. sí, sí. Sí. O Sí, sea, total. fusionas un poco todo ese lujo Pero en un incluso los pequeño dispositivos, o espacio. sea, los pulsadores de la luz Sí, totalmente. eran grises, o sea, Eso es lo que hay que el buscar. rodapié, recuerdo que era Hoy por ahí se lleva, por ejemplo, el mármol, no sé, un Kenzo de estos todos veteados, y se lleva el oro y se lleva las transparencias o los metacrilatos, por decirte, y caemos rápidamente a esa tendencia. Eso compra, déjalo para una hebilla de pelo o para un plato o para un cojín, una manta, que es Eso fácil de es, cambiar. eso es. Pero el soporte, un sofá que te va a salir mucho dinero, neutro, ¿vale? Una cama neutra, un Sí, buen al final colchón y podríamos, neutro. como has dicho, con la ropa, pues podemos tener un fondo de armario, un traje negro, Igual, tal cual. y luego le pones la corbata Es o lo le mismo. pones el pañuelo que sea estrambótico, pero no te compres un traje rojo. Exacto. Ha pasado, mira. Ahora se ha puesto de moda mucho el latón, el dorado, ¿no? Estamos saliendo, pero lo hemos tenido encima Sí, 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 estos total. años, sí. Y hace 15 años atrás entrábamos a las casas, que en los años 80 se había puesto el latón a tope, arrancar los latones, tirarlos a la basura para poner cromado. Alto cromo, alto brillo. ¿Vale? Para que así la actualizabas. Y ahora se vuelve a poner el latón. Y la gente vuelve a arrancar el cromado y vuelve a poner el latón. Pues error, debería dejar. Ahora está de moda el negro, ¿no? Muchas las varillas negras. Ay, Pero sí. el negro es neutro. Sí. Pero el negro es neutro. Entonces yo no le tengo miedo al Melissa, hay neutro. que explicar porque nos reímos. Sí, deberíamos. Pero a mí me gusta porque cuando es un material que a mí me gustaría, porque mira, estas oficinas son negras y tienen muchísimos años. Mira las carpinterías, son oscuras y son atemporales, ¿vale? Si le hubieran puesto de latón, estaríamos con un problema, Sí. ¿vale? Entonces acá le pasan los años y acá las carpinterías no hay que quitarlas. Entonces sí que es importante hacer una arquitectura temporal. Yo siempre inclino. Cuando es piloto, juego. Sí, pero juega sobre todo con los textiles, creo, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. La base, como dices, Sí, siempre es sí, atemporal y me parece que es un acierto. sí. Nunca había llegado a ese punto de la Sí, lógica. porque tú te pones a elegir un suelo hoy, hay miles de suelos, Sí, un zapato maravillosos. y el Y broche. aparte, y aparte es muy fácil caer. Cómprate Decir, el qué broche. bonito este, ¿no? Y te tienes que frenar, Eso es. ¿vale? Ahí Porque entra la funcionalidad posiblemente en el suelo, ¿no? sí, y no todo el mundo, y eso también lo he aprendido con la experiencia, que hay que ser universal. No a todo el mundo le van a gustar las cosas de Eso es. determinados colores o brillos. Depende de A mí donde te hayas personalmente no me gustan los criado, brillos. claro. A mí los brillos no me gustan. Sin embargo, a otras personas el mármol, el alto brillo le encantan y tal. Entonces, o entiendes perfectamente el consumidor final de la casa o le trabajas al Y que no le consumidor cambie la final. personalidad y que no le cambie Sí. el gusto. Porque los gustos también Bueno, pueden variar. lo que está en raíz está en raíz. Eh, entonces, por ejemplo, si tú trabajas para alguien en Irán o en Emiratos Árabes, tírale por el brillo, tírale El por el mármol, dorado. tírale por el dorado, las transparencias, tírale por ese carácter del lujo, el frasco de perfume, como digo yo, que les va a encantar. Y siempre es así. Y si tú te tiras para atrás y te metes a una mezquita, aunque tenga 300 años, vas a verla igual. Sí, es Entonces, verdad. a ellos les gusta eso. Y si tú te lo haces muerto, pues está muerto. Así, bueno, muerto le he puesto yo el adjetivo. Sí, Pero sí, sí. si tú te lo llevas a tu campo, que quizás no es eh, Tu esencia. sí, tu calidad espacial que le darías a tu vivienda, ellos la ven como muerta. Entonces, no hay que hacer arquitectura que a uno le gusta, hay que hacer arquitectura que el cliente quiere, ¿no? Y hay que estar preparado para eso. Y a mí me encanta, ¿eh? Eso te iba a Son mis retos, ¿eh? Son mis retos. eso es salirte de tu gusto, ¿no? Sí, 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 Y sí. centrarte en plasmar lo que va a querer o necesitar Totalmente. o preferir ese cliente. Cuando entras en Mm. en una oficina, en un espacio, por deformación profesional, empiezas a reconstruir
como una reforma. Y eso, hostia, esto lo quitaría, lo pondría, si pondría Bueno, esto, sí que a mí es estos tiradores y le pondría otros. sí, hay cosas que me chirrían en el ojo, pero sobre todo la parte funcional. Cuando entro a una casa y veo que con un pequeño giro cambiaría el modo de vida de la persona Por ejemplo, dentro una de la mesa, casa. ¿no? Si la Una cambiaría. cocina mal puesta, un muro mal puesto que me separa el ambiente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, entro a una casa, hacemos una reunión y están la mitad de la reunión metidos dentro de una habitación cocinando, preparando el aperitivo, lo que vayamos a hacer, y la otra metida acá en un salón incómodo, sentado o mal sentado, o en una terraza. Está mal armada la casa. Ha separado la reunión. Y empiezas a tirar muros y a Y no me rediseñar. puedo callar. Yo esto te lo voltearía, imagínate cómo quedaría esto Empiezas a así. dibujar y todo. Sí, claro, siempre tengo un lápiz. Mira, que tengo uno. Además, dibujas las perspectivas, las haces espectaculares. Bueno, eso creo que todo el mundo me conoce en las obras. Quien visita una obra mía Total. sabe que es mía porque está en las paredes. Estoy esperando que echen el yeso para empezar a dibujar. O pongan el pladur. En cuanto ponen el pladur, Agustín está aparte del mejor plano, porque los papeles, el viento de una obra se los lleva, si llueve se mojan. En la pared, y aparte en la pared, sí que es verdad que me salen bien las perspectivas. Me gusta entender el espacio en tres dimensiones. Estábamos. ¿Fue Manuel? No me acuerdo, pero entré a un sitio y me dijo, aquí está Agustín. Sí. Creo que fue Manuel. Voy dejando las paredes. Sí. Además es que esas perspectivas perfectas que haces, que lo ves. Claro, porque eso me gusta a mí. La arquitectura se entiende en tres dimensiones. Y nosotros curiosamente llevamos dos dimensiones. Entonces libramos a libre albedrío la interpretación de la arquitectura. Entonces, si ayer estaba en una reunión y estamos en una casa que es muy compleja porque lleva muchísimas molduras, es un neoclásico la arquitectura, y tengo que ponerme a hablar con los radiadores, la altura de los radiadores y explicar hasta dónde llega, hasta dónde va la altura, hasta dónde va la cortina, por qué me tienen que separar el aire acondicionado, porque va un cortinero. Entonces yo tengo que dibujarte el espacio y entonces yo meto en la reunión a todos los oficios, al electricista, al fontanero, al del aire acondicionado. Entonces hago el dibujo base y empiezo a trazarle encima por dónde van los conductos que le he pedido, que están en el plano. Ven, mira, si pone el conducto así, por eso te estoy pidiendo que el de la escayola me haga el dibujo acá, y por eso el radiador tiene que ir acá y no allá, como me estás diciendo, porque está. Entonces te lo voy recreando y lo van entendiendo todo y todos se quedan con la copla. Totalmente, es que mientras que lo hablas, estoy entendiendo. Recuerdo, vuelvo a hacer un símil con la primera casa donde viví. ¿Te acuerdas qué pasó con el desayunador? No. Era en el proyecto, era cuadrado. Sí. Y tú habías hecho una estructura metálica cuadrada. Sí, correcto. Sobre la que iba una pieza de... no era marmolera, ¿qué era? No, los Silestone que se usaban en esa época. ¿Cómo tenía que ser? Cuadrada. Sí. Cuando trajeron la pieza de Silestone, ¿cómo era? Puntas redondeadas. Puntas redondeadas, ¿verdad? Y tú preguntaste, ¿por qué? Porque iba a quedar mejor. Sí. Bueno, pero esos son los gestos que cada uno le pone, curiosamente, que no te lo pides. Y tú dijiste, pero es que me acuerdo, dijiste, pero si te la he pedido cuadrada con las puntas en pico, ¿por qué la redondeas? Llévatela. Y estuve un tiempo sin la pieza de Silestone porque la tuvieron que rehacer. Es verdad, me había olvidado. Sí. Es verdad. Pero es verdad que cuando haces ese proyecto, o sea, esa reunión general y explicas todo, es como... Okay. Entienden. Claro, no tengo que ponerle, no tengo que pensar, simplemente tengo que ejecutar, porque ya alguien ha pensado. También es verdad que la arquitectura acá se desarrolla con un plano bidimensional que está un poco mudo y donde después todos los oficios terminan poniendo su granito de arena porque está mudo el plano. Entonces yo cuando me junto con el carpintero, le digo, mira, la cocina esta es la distribución, ¿cómo la haría? Entonces la dejo en manos del carpintero que se dedica a hacer cocina, que básicamente desarrolla, calidad de materiales, tiene que ser blanca y de roble. Incluso pero realmente nunca está diseñada la cocina. Entonces el carpintero está acostumbrado a poner su granito, o el del mármol, como me lo citaba recién. Entonces, si se le ocurre hacerlo redondo, porque él considera que va a quedar más bonito, pues lo hace. Ya está. Claro, no están acostumbrados a que esté alguien por detrás. No, esto va así. Eso es lo que te decía antes, que tu gran diferencia, tu gran característica, creo que haces el proyecto completo. Sí. Y es completo. Yo no solamente pienso en el mármol, sino en el canto, si va a ser redondo, si va a ser ingletado, si va a ser pico de flauta. Pero es que porque lo estoy pensando. Piensas la mesa que va a ir en el sitio, o sea, posiblemente allá haces ese espacio pensando en qué mesa quieres que sea funcional y estéticamente. De hecho, me gusta,
poder terminar el proyecto con todo el mobiliario posible. Eso es, sí, sí, sí. Me suele dar un dolor de estómago cuando, Dejas de por espacio. algunos motivos, el proyecto hay que dejarlo a falta de darle de vestirlo, digamos, y llegas al año y ha entrado alguien a vestirlo y se lo ha cargado. Claro, no tiene nada. Bueno, se lo ha cargado, no. No Bueno, tiene nada que ver con lo que tú te habías imaginado, ¿no? sí, pero por ahí se lo ponen en manos de alguien que simplemente está intentando venderle una cortina o venderle un sofá enorme que lo tienen en el escaparate y pues le venden la burra, como dicen. Y allá que vas aquello, que si el cheslón tenía que tener un brazo a la derecha, pues está a la izquierda. ¿Y por qué si esto ahora me tropiezo con el cheslón, no? Ya te das cuenta que es alguien que le ha vendido un mueble. Estaba justo ayer hablando con un familiar mío y llegó, o sea, me dijo, es que elegí los muebles sin pensar en la casa. Elegí los muebles que me gustaron en el catálogo. Sí, Claro, que quedan sí, fatal, sí, o sí, sea, es como un totalmente. bofetón. O Sí, sea, entras a la casa y no tiene alma. Es verdad que es un sofá de puta madre, perdón, un sofá guay, un sofá que está súper bien, súper cómodo, es muy grande, demasiado grande. sí. Una mesa que es muy, muy bonita. Eso pasa mucho, ¿eh? Acá. Porque vienen de casas grandes, que es lo que hablábamos al principio de la conversación. Entonces luego los dormitorios acá tienen una estándar y no se salen mucho del estándar a nivel comercial. Pero cuando eliges los muebles sin pensar en el espacio, sin hacer Sí. un proyecto O de completo. memoria. Nosotros siempre funcionamos de memoria. El ser humano, si tú tienes que dibujar tu primer casa, nunca te vas a hacer tu casa, tú vas a reconstruir la casa donde te has criado. De alguna manera, no se te va a ocurrir de otra forma. ¿Vale? Vas a ir como de memoria. Igual lo vas a hacer con los sillones, con la mesa, tamaño de mesa. Hacemos memoria. Y esta gente que viene de unos espacios grandes, están acostumbrados a que la cama sea enorme, no grande, gigantesca. Y no se dan cuenta que después cuando la metan en la habitación van a tener que caminar como egipcios por los costados porque se van a quedar sin... Y tú vas a ver la casa y dices, ¿pero por qué has comprado esta mesa, esto tan grande? Que al final no hace falta dormir en una cama de 2x2. Con una cama de 1,60 por 1,60 no te toca con el del lado. 1,60. A mí me encanta 1,60 a nivel personal. O sea, Está muy esos bien. 10 centímetros de más, Sí, pero esos son perfecto. gloria bendita. Pero Que no la ha a probado. 2 metros para perderse en una cama. No, 2 metros. Oh, Bueno, he tenido cama de 2 metros, pero. Y de 1,50 y creo que 1,60 está muy bien. es maravilla. Esos 10 centímetros que no pasan Mm. desapercibidos, ¿eh? Es una gran diferencia. Sí, Que sí, lo sí, sí. sepáis. Así. Si no Sí. tenéis, os lo aconsejo. Sí, totalmente. Sí. Y aparte es generoso tener los lugares de descanso en la casa grandes. Para los niños también, aunque duerman solos. Porque siempre viven con un amigo y el amigo es alguien muy entrañable para él. Entonces separarlos en una cama, que duermen Uy, la es que además misma. creo que psicológicamente para un Sí. niño de una cama grande le da como poder. Ah, Le sí, da les superioridad, o sea, le encanta. da como Y vienen sus esa amigos y fuerza. hay un evento y se suben a su habitación y están todos en la cama. En la ¿eh? cama, sí. Claro. Si no se meten a tu cama. ¿Sabes cuántas veces ha dormido María en su cama de matrimonio? Un ¿Cuántas? total de 0 veces. Sí, ¿no? Pero es verdad que la utiliza a modo de zona de juego. Son el juego. Sí. Y cuando vienen sus amigos, si se quiere meter Y ahí. dentro de Porque, la tienda de campaña o juegan arriba, sí, claro, sí. pero es un espacio amplio, amplio, generoso. Antes estábamos hablando, Agustín, sobre el tema de las tendencias. Sí, Me has dicho, en la base no, pero sí en algún detalle. sí, sí. ¿Qué se lleva en este 2026? Bueno, ¿qué se lleva? Se lleva mucho los materiales nobles y buscando casi a la tierra. Eso es lo que llevamos ahora. Y se Por lleva, ejemplo, explícanos lo que lo entendamos, porque claro. vale, en coloratura, digamos, espacial, los terracotas, los salmones, los blancos rotos tirando a tierra, ¿no? El Ese terracota es blanco, fuerte, ¿eh? sí, pero Es los un rojizo. terracotas bajos. O sea, dentro de la gama del terracota, desaturado a un gris claro. Ok. Entonces, cuando armas esa gama de colores, las veladuras incluso, en esa cosa como volver al origen, esas paredes casi manchadas, se llama veladura. Hay pinturas ya especiales para hacerla. No en toda la casa, como en algunas paredes, casi ese fondo de salón o ese fondo de dormitorio cabezal, darle ese tratamiento. Eh, los materiales nobles en madera, como el roble y el nogal que hablábamos hace un rato, pero sin barniz, sin brillo, ¿no? Naturales. Naturales. Eh, el oro que se lleva y sigue gustando, pero viejo, envejecido, anodizado, que no brille. Que pase desapercibido, ¿no? Sí, Que esté, pero que no... que se pueda fusionar, porque si no, no queda bien una madera natural con algo brillante de más, ¿no? Entonces, si hay un detalle, una incrustación en el mueble o en el herraje,
en un oro así anodizado, que la verdad que es una arquitectura que a mí me encanta, ¿eh? Lo que se lleva ahora, me gusta muchísimo. Las piedras, sin tanta veta, sin tan... se está como pasando el panteón. Hemos tenido una época muy de panteón, como digo yo, ¿no? Que parece casi la Capilla Sistina cuando entras a ver las basílicas estas romanas, con vetas y colores y demás. Entonces buscamos más las piedras naturales, que no brillen. Iluminación, que sé que te encanta. La iluminación es una maravilla, me encanta la ¿Qué se iluminación. lleva? Iluminación actual se lleva mucho en el efecto de luz y no en la fuente de luz. Entonces, sí, para eso necesitas un interiorista. Que las luces salgan de espacios que vean. estén escondidos, ya sea un cortinero, bajo un zócalo, detrás de un mueble. O sea, no una lámpara puesta encima, sino quizás detrás del mueble sale una aura de luz o dentro de este cristal y esto es la lámpara. Entonces, ese espacio iluminado por la arquitectura y luego donde realmente la lámpara es una vedette, la que está encima de la mesa. Se da mucho a las lámparas orgánicas y también las lámparas muy minimalistas. Como el espacio ya está cargado, esas lámparas que son casi técnicas, ¿no? Que es una barra donde dentro hay una luz, la luz casi no se ve. Hay que asomarse para ver si la lámpara está encendida. La tecnología ha logrado... Sí, ¿no? La tecnología ha logrado cosas maravillosas. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Estaba en casa. Sí. ¿Qué luz te dejaste? Jurado Sí. lo que te voy a contar. Enciendo la luz de encima de la cocina, de la barra. Sí. Se han fundido las luces. Los conos. ¿Has visto? Se han fundido las luces. No funcionan las luces. Qué va, es una maravilla. Que tuve que apagar todas las luces. Para darte cuenta. Pero la bancada no veías la bancada súper iluminada. Ya, pero si como no ves la luz prendidita arriba, eso es. pero eso es lo bonito, ¿no? Yo tengo una lámpara a la altura del ojo, que es una lámpara de barra, que normalmente no la puedes poner allá arriba. Lo bonito es vestir la barra, entonces yo bajar la lámpara acá. Pero si esto me destella luz, me molesta. Me molesta la vista. Si uso gafas ya ni hablar. ¿Vale? Es como de día. Sí. Es como es de día, está iluminado, ahora, pero no veía. Ves el objeto decorativo, la lámpara está metida adentro, la tecnología te permite proyectar la luz, ilumina perfecto abajo y tú no la ves. Eso es. Es una maravilla. Eso se busca. El efecto de luz y no la fuente de luz. No, tal cual, que no moleste. Que no moleste. Sí, no moleste. Salvo que sea un elemento súper decorativo, entonces tú buscas ese objeto pues ya a nivel decorativo, la lámpara, ¿no? Que las hay. Me quedaría eternamente hablando contigo, Agustín. ¿Qué es de lo que las tendencias, lo que está súper sobrevalorado, que dices, mira, es que esto la gente le apasiona, lo que me decías, los dorados, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tendencia dices, mira, es que lo odio? ¿Lo odio? Bueno, a mí que me gusta todo, realmente las tendencias me gustan, es como la ropa, ¿no? Cuando sale la ropa, puede gustarte o no, pero por ahí queda bien en otro. ¿Qué cosas no pondrías en un proyecto? Que dices, nunca, jamás, esto, me da no. ¿Qué cosas no pondría en un proyecto? Se me queda grande la respuesta, no lo sé. Porque depende de lo que me pidan. No va sobre mí en los proyectos. Entonces, ¿qué cosas no pondría en mi casa? Sí te puedo responder. Pero en un proyecto depende a quién se lo haga. ¿Qué no pondrías en tu casa? Va. A mí no me gustan los metacrilatos con forma de rombo, no me gustan los Swarovski, los cristales. Soy un poco apático al panteón, al exceso, a lo faraónico. Me gusta apreciarlo, pero no me gusta en mi casa. Me gusta la casa con más nobleza en mis ojos, ¿no? Que no significa que sea más noble. Me gusta que sea cálida. En mis ojos, de vuelta te lo vuelvo a decir. Otra persona encuentra cálido ese espacio. Vale, tipo Bridgestone. Sí, estaba pensando en eso. ¿no? Es que estaba hace poco en Roma y eso. Pero claro, necesita un miriñaki incómodo para vestirse y sentarse en esos lugares porque son sillas incómodas, son para estar sentado así, ¿no? No estar ¿Crees como estamos ¿crees que de cada tendencia que viene, de cada moda que viene, que va cambiando, algo siempre queda y vamos como haciendo un acumulado residual? Sí, de hecho una casa es bonita cuando acumula historia y está bien combinada, ¿vale? Es muy bonito porque la gente va comprando cosas a lo largo de su vida, en los viajes, y se van sumando, o en regalos que le van haciendo, luego vienen tus hijos, te regalan cosas, luego vienen los nietos, entonces se suman cosas.
Entonces, cuando te entienden el gusto para comprarte algo y no comprarte algo que le guste a ellos, ¿vale? Sino que te compren algo para tu casa y que tú lo dejes puesto y que no lo guardes, porque yo soy muy de, qué bonito, se me cayó, se me rompió. Si no me gusta, ¿no? Eh, pero es bonito ver ese eclecticismo en una arquitectura. Creo que incluso los italianos para eso son muy buenos. Usan de por sí un espacio, los franceses también, usan un espacio que ya es antiguo. ¿Vale? La arquitectura es antigua, tiene muchísimos años, Claro. tienen 100, 200, 300 años los edificios, y entran en ese edificio, lo adaptan técnicamente para que sea contemporáneo, y luego saben hacer ese eclecticismo de mobiliario para adaptarlo, donde dan impronta, donde dan carácter y donde dan funcionalidad, y donde son agradables y acogedores. Eso es bonito, a mí me gusta mucho, pero bueno, en mi gusto personal. Y la arquitectura moderna, la que nos deja de legado Le Corbusier, el Team 10, hablo de los años 20 en adelante. La he estado visitando hace relativamente poco, hemos hecho una ruta y es sorprendente ver arquitectura de que se creó en el año 27 y que es absolutamente contemporánea, funcionalmente, con elementos que no sé por qué se han dejado. Hay una casa que llama mucho la atención porque se me vino a la cabeza lo que hemos vivido hace poco, lo del COVID-19, el higienizarse, ¿no? En una casa. Entonces es una casa donde aparece por primera vez el automóvil como como instrumento nuevo en una ciudad. Entonces incorporan el automóvil a la vivienda, o sea, el garaje dentro de la vivienda, antiguamente cocheras, caballos, fuera. Entonces lo meten dentro, se cambia la tipología de la vivienda, meten un spa dentro de la habitación principal como baño, que es el carácter de lujo, aparte de la tecnología de la casa. La cocina se integra bastante bien, no está en las abajo, en las afueras, se integra dentro de la vivienda. Eh, pero tiene algo que me llama mucha atención, un aseo al entrar a la vivienda El y de cortesía. el de cortesía, pero fuera hay un banco donde hay un fregadero para lavarse las manos, Claro. ¿vale? Antes de tocar cualquier cosa de la casa. Entonces tú tiene una bancada donde dejas tu bolso como si fuese la consola que tenemos en la entrada de una casa con el espejo. Ponle a eso Sí. un grifo, que podría quedar de puta madre. Lo decía yo, lo decía, pero eso lo deberíamos de integrar. En la bancada, un grifo de puta madre de esos preciosos pequeñitos y tener ahí para higienizarse las manos y empezar a tocar. Te descalzas, que eso ya casi todos los hemos aprendido a hacer, eh, y lavarse las manos antes de tocar nada. No, no sé por qué cuando esa semilla se deja caer en el 27, mira, 100 años, no se ha seguido. Se han rescatado otras cosas, pero eso no. Con una gripe Lo estoy española, viendo, lo estoy viendo, ¿no? lo estoy ¿Para qué viendo. molaría? Molaría un montón. Sí, Quedaría muy bien. pero lo que pasa es que, bueno, empezamos ahí. Yo, mi funcionalidad empieza con la suciedad, los Bueno, chorreones de pero agua. todos tenemos un mueble. Abrís el mueble, tenés el grifo, cerrás el mueble. Ya estás dándole formato. Claro, ¿ves? ¿Dónde vas a Ya meterlo si tú no lo eso? querés ver, ¿no? ¿Dónde vas a meter tú ese artículo en el siguiente proyecto? Ya lo Ese, tienes claro, ¿no? no tengo claro, pero eso es una pelea como, por ejemplo, en los urinarios. Los urinarios los relacionamos con los bares, ¿no? Con los espacios públicos. Eso es Eh, un poco asco. ¿Vale? ¿Ve? Ahí está. Es que es un poco Esa es asco. la reacción de todos. Pero cuando te toca vivir con un hombre, o dos, o tres hijos, Es que varones, es un poco que asco. no tenemos un control, salvo que nos tengamos que sentar, y cuando viene la visita no se sienta, no está acostumbrada a sentarse, es un asco limpiar el baño. ¿Vale? En cambio, si tienes un urinal, ¿Ves que es es un mucho asco? más higiénico. El hombre, el urinal, y una mujer no tiene por qué sentarse en una tabla que puede Mea. estar orinada y meada. Aparte son preciosos. Hay unos urinarios ahora con tapa. Hay unos que No, diseñan. es que Hay mi mente me diseño. lleva a No, la no, no. apertura. O sea, Hay no. cosas pequeñas con tapa. Hay incluso hasta de diseño. Hay arte. Incluso hay uno que es hasta la boca de los Rolling Stones. Sí, claro, vas a poner ahí. Bueno, pero en los bares lo he visto. Y flores. Hay maravillas. Si quieres darle estética y si quieres ser revolucionario, también lo hay. Calla. Sí, hay cosas raras. Pero bueno, no viene al cuento. No. Ya te las contaré. Pero que estéticamente, un urinal hoy, yo lo tengo en mi casa, de pequeñito, redondito, con su tapa, todo. Y mi mujer y mi hija me lo agradecen. Sobre todo cuando hay reuniones. Sí. Claro, Otra es pieza que creo cómodo. que se está perdiendo a lo mejor es el bidet. El bidet se pierde en algunos países.
Ahora lo estamos reincorporando con la tapa esta japonesa, donde le metemos de vuelta el bidet. De hecho, el bidet acá tiene historia el bidet. Se le crean en Francia en un burdel. En América no lo quieren porque lo relacionan con burdel. Lo eliminan. Argentina, como Argentina está hecha por italianos, por franceses, por un montón de colonias, el bidet sí que va. El bidet acá se evoluciona como casi un lavapié, como para higienizarse. Y en Argentina tiene un florón abajo porque lo usamos para limpiarnos el culo. Y literalmente. Entonces no concebimos un papel. Necesitamos un bidet. Necesitamos agua. Hoy las toallitas húmedas nos han dado esa solución, pero por otro lado es un problemón porque tirar una toallita húmeda. No, las toallitas te han dado. A ver, yo con mis hijos aprendí que la toallita lo limpia todo, es maravilla pura. No necesitas agua. O sea, entonces en tu mente desaparece el bidet. Pero la toallita es un elemento digamos, que ensucia el planeta, ¿vale? Totalmente. Entonces, Grandes atascos, etcétera. caemos en otro camino. Entonces, el agua al final, el tener un agua para poder higienizarnos, para mí es maravilloso. Yo siempre lo pongo el ejemplo. Si tú con el dedo tocas mierda, tú con un papel haces así y continúas, o usas agua. ¿Por qué usas un papel para limpiarte el culo? Bueno, es que, Hace falta eso agua. es muy de costumbre argentina, ¿eh? Que lo sé yo. Eso es muy de costumbre argentina. Sí, Ir al aseo y lavarte con agua y con jabón. Sí, correcto. Sí. También es costumbre, Es son costumbre, hábitos. costumbre. De hecho, los bidets están diseñados para enfrentarlos frontalmente. Sí, Antiguamente en forma de guitarra, no sé si sí, te sí. acuerdas, bueno, y se enfrentaban frontalmente contra la pared, y Sí. tú te tienes los grifos, y el agua fría a la derecha, y la caliente a la izquierda. En Argentina se mantiene, le incorporamos el florón porque lo usaban en los burdeles, levantaban la falda las mujeres. Ahora en Argentina lo incorporamos en los hogares y el agua caliente y el agua Espalda. fría no lo invertimos. Entonces vos estás acostumbrado a que con esta mano siempre abres el agua fría y siempre te quemas el culo. No hemos evolucionado en invertir en el bidet No, el agua, que es ya una basta el fontanero tontería, que ¿eh? te cambie el latiguillo y ya está. Bueno, aparte bueno, tienen los dos grifos, bueno, ahora hay Sí, monomando, sí. pero te los diseñaban tal cual, en un lavabo te diseñaban el bidet, eso que te acuerdas venían con los colores, Sí, el sí, sí, rojo y el azul y azul. claro. Bueno, entonces, pero bueno, ahora creo que con lo del inodoro y se está metiendo poco a poco, yo ahora en los productos ya lo estoy metiendo, el bidet desaparece como elemento, que el baño queda más grande, e incorporamos la tapa en esta japonesa que le llaman, que me parece mucho más higiénico porque todo va a un ramal primario, bueno, es cuestión técnica, pero me parece más higiénico. Un inodoro se autolimpia, todo es una maravilla las cosas que se hacen ahora. ¿Eh? Total. Sí, sí. Salimos de los bidés y nos vamos a. Imagínate que tienes que cambiar radicalmente la imagen de una casa Sí. solo con 3 piezas. 3 piezas. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué eliges? ¿Qué cambias? Cocina, ¿así? ¿Puedo? No, no, eso es No. reforma. Ah, Elementos elementos de una casa. decorativos. Mm, una buena mesa. En la mesa incluye la lámpara y la silla. No, venga, vale. Comedor, venga. Comedor, sí. Venga, va. Lo Eh, compro. un buen sofá y una buena cama. Cama, la decoración. Sí, Vestir la cama. vestir la cama. Vestir la cama. Vestir la cama, sí. Sí. Quitar todos los trastos y vestir una linda cama. Un escaparate de tienda, de estos que te venden ropa para cama, que tú los ves y dices, "Buah, yo quiero la cama así". Así tiene que verse una cama cuando yo entro a visitar una casa para mí, pues digo, ahí voy a dormir ahí, qué lindo. Voy a estar en ese sofá, qué agradable. El elemento decorativo que eleva el valor de una casa. Uno solo. Sí. Uy, qué buena pregunta. No sé decirte. Los suelos, creo yo. Buen suelo. Dime 3 consejos para mejorar una casa sin gastar mucho dinero. Ventanas grandes para que haya conexión exterior-interior. Una cocina integrada con el salón y un buen espacio de descanso, ya sea sofá o cama, que es donde al final terminamos a pasar el día en la casa, sentado en un sofá o durmiendo. Aunque los baños yo siempre me gusta meter mano. Es que me lo parece difícil. Vamos a preguntas cortas, Agus, A ¿vale? ver, Te disparo y un respondes. ping-pong. Sí, ping-pong, A ver, exactamente. Una tendencia que odias. una que odio, sí, el barroco, así. El color que nunca falla. El blanco, que no es color, pero bueno.
Una casa que recuerdas especialmente. Mi casa cuando me crié. ¿Menos es más o más es más? No, menos es más. Mies van der Rohe. Y Dios está en el detalle. Casa perfecta. ¿Funcional o estética? Funcional. Porque la estética viene detrás de la función. Pues hasta aquí. Mil gracias. Mil gracias, Agustín, por acompañarnos en este podcast, en esta entrevista, Placer, de en verdad esta que me tertulia. gustó, ¿eh? Gracias por mostrarte tal cual eres. Gracias por dejarnos estos consejos que creo que son súper interesantes. Y por abrirte, que la gente te conozca. Gracias a ti por invitarme. Que estás siempre detrás, pero no, eres una belleza de persona. Pues muchas gracias. Vos sos una belleza. Nos vemos en el siguiente podcast. Vale, Venga. ya me ha gustado.